podemos nosotros verificar por los 5 sentidos que tenemos. Bueno, antes eran los 5 sentidos, porque actualmente ya nos saboreamos. Antes, si ustedes recuerdan en la historia de la medicina, pues la diabetes se diagnosticaba mediante el saborear la orina del paciente. Entonces, pues esas cosas ya han pasado y ahora utilizamos otros métodos que son métodos más adecuados a nuestra época, e inclusive en los signos también nosotros debemos tomar en cuenta el laboratorio, las ecografías, las radiografías, los electrocardiogramas, los estudios de tomografía, es decir, todo aquel método complementario también se convierte en signo para que nos pueda ayudar en el cumplimiento de esta. ¿Qué ha pasado? Para cambiar. Entonces, bueno, más antes había una diapositiva donde ahora nos invita a que nos encontremos en la semiología cardiovascular, porque evidentemente hay una semiología para todos los sistemas y nosotros debemos reconocer los síntomas principales de cada sistema al cual nosotros estamos refiriéndonos. En este caso vamos a referirnos al sistema cardiovascular. Y vamos a empezar por el síntoma disnea. El síntoma disnea es la sensación de falta de aire que refiere el paciente y básicamente está en relación a la actividad que hace un paciente, en relación a la disnea propiamente cardiovascular. Recuerden ustedes que también puede estar afectado el sistema respiratorio, puede estar afectado el sistema hematopoyético, puede estar afectado el sistema nervioso central, puede estar afectado inclusive la mente del paciente en los estados de ansiedad, que también van a provocar esta dificultad, esta disnea. Entonces, nosotros tenemos que ubicar bien a este tipo de disnea cardiovascular. ¿Por qué? Porque cuando ubicamos bien, debemos tomar en cuenta que en los mayores casos es una falla del ventrículo izquierdo. Entonces, es sumamente importante para que nosotros podamos definir que sea una disnea de origen cardiovascular. Como les decía, hay varios tipos de disnea y la disnea principalmente cardiovascular es evolutiva. Es decir, cada día es más, cada mes es más, cada año es más que el anterior. Mientras no son así las anteriores disneas, por ejemplo, de otros sistemas, esas pueden ser bruscas, pueden ser de inicio reciente, rápidamente progresivas, etc. Entonces, nosotros tenemos que ver de que esta disnea es de esfuerzo y progresiva. Por esta razón, la clasificación funcional de la New York Heart Association ha presentado este cuadro para que nosotros podamos clasificar a la disnea del cardíaco. Inclusive, cuando ya está en insuficiencia cardíaca nuestro paciente, entonces nosotros tenemos que clasificarlo en esta clase. ¿Qué clase estamos enfrentando nosotros para que podamos hacer el tratamiento? Entonces, la clase 1 de grandes esfuerzos, como por ejemplo subir escaleras, correr, caminar a paso rápido más de 2 cuadras. Esto casi la gran mayoría de nosotros estamos cumpliendo, es decir, no nos fatigamos hasta este sentido. Cuando ya nos vamos a empezar a fatigar al subir escaleras, principalmente hasta el 4º piso o 6º piso, entonces ya vamos a empezar a tener la disnea de esfuerzo clase 1 de la New York Heart Association. La clase 2 es a medianos esfuerzos, caminar a paso normal 2 cuadras. Entonces los pacientes caminan 2 cuadras y ya se sienten cansados. Entonces estamos ante una presencia de una clase 2. La clase 3, pequeños esfuerzos, mínimos esfuerzos, principalmente vitales.
vestirse, hablar, calzarse, inclusive peinarse, estas cosas ya no lo puede hacer una persona normalmente. Entonces, si no lo hace, está entre una disnea de clase 3 y la insuficiencia cardíaca ya es sumamente importante. Y la clase 4 de reposo, es decir, aún echado el paciente, aún sentado el paciente, siente la necesidad de aire, el hambre de aire. Entonces, pues esto hace que se clasifique de esta manera la disnea. Y aquí tenemos pues otros orígenes, ¿no? La disnea respiratoria, por ejemplo, es lentamente progresiva, no existe relación con los esfuerzos, varía con desencadenantes. Hay ruidos en el pecho, principalmente en aquellos que están afectados por asma bronquial. Se está cerrando los bronquios, por lo tanto vamos a tener una semiología de la parte respiratoria. Además de tos, expectoración de larga data, porque son pacientes crónicos también en el sistema respiratorio. La disnea psicógena aparece frente a diferentes esfuerzos, no es progresiva, no cumple con la consigna de que a mayor ejercicio, mayor disnea. Es decir, esta disnea es la que más nos va a hacer confundir cuando estemos en presencia en una sala donde nosotros vamos a interrogar al paciente y nos va a presentar este síntoma disnea. Y ellos pensando de que están enfermos del corazón, pero es una disnea psicógena. La disnea de decúbito u ortopnea es la que se presenta en decúbito ya, supino o prono y desaparece en la bipedestación. Son pacientes que no pueden echarse, son pacientes que se echan y empieza su dificultad respiratoria y tienen que sentarse. Esa es la ortopnea. La disnea paroxística nocturna, entonces esta ya también es cuando una persona está dormida, ya descansando, podemos decir 2 de la mañana, despierta con una ansiedad y con una dificultad respiratoria, necesita, dicen, una mayor cantidad de oxígeno. Por tanto, estos pacientes dicen que van y abren la ventana de su cuarto o de donde están para que puedan echar más aire y de esa manera puedan sentirse mejor. Entonces, estos pacientes están en una disnea paroxística nocturna. Entonces, son las diferentes disneas que nosotros tenemos en los pacientes. Dentro de la interrogación que nosotros tenemos que hacer para poder averiguar, tenemos que recordar cómo es la aparición frente a las situaciones que aparecen, desde cuándo se presenta, fenómenos que acompañan como sibilancias, angor, palpitaciones, tos son importantes para definir si esa disnea es cardiovascular, y la evolución en relación con el esfuerzo o con el reposo. Entonces, sumamente importante recordar ante un paciente estas cosas. El paciente siempre nos va a decir de que su disnea, su dificultad respiratoria, ha empezado hace 5 años, pero recién, hace un año, ya no podía, digamos, caminar lo que normalmente caminaba. Y actualmente, inclusive, pues el hablar, el peinarse, le está causando la dificultad respiratoria. Entonces, esta sí es una disnea cardiovascular. Otro, el dolor torácico. Como ven aquí, se ha catalogado todavía primero como dolor torácico. El dolor torácico es un síntoma, es un síntoma cardiovascular, pero también es amplio. Si quisiéramos nombrar a todas, por lo menos serían más de 1000 causas las que va a producir un dolor torácico. Entonces, nuestro afán de la semiología es que vayamos descartando paulatinamente con la anamnesis si es o no es un dolor tipo coronario, anginoso, precordial, y es solamente un dolor banal torácico. Entonces, estas son las que van a representar varios tipos de causas, ¿no? Las mayores causas de dolor torácico entre las cardíacas tenemos a las isquémicas, la que supera el ángulo estable, el síndrome coronario agudo, las no isquémicas cardíacas, la pericarditis, las valvulopatías, principalmente la aórtica y la pulmonar,
las patológicas aórticas que están, las no cardíacas, gastroesofágicas, el reflujo gastroesofágico, el espasmo esofágico, el ulcus o la úlcera gastroduodenal, otras, el TEP, el neumotórax y los dolores musculares esqueléticos. Todo esto está en este afán. Cada uno de estos tiene una particularidad en el dolor, ¿no? Ya estarán recordando ustedes de que el dolor anginoso, por ejemplo, dice que es un dolor que el paciente presenta con la mano en garra, colocada aquí al medio. Cuando dice me duele aquí, o me duele aquí, o me duele aquí con un dedo, ese ya no es un dolor anginoso, ¿no? Eso representa otro tipo de dolor. Entonces ya con más calma podemos hacer la anamnesis, porque si no, estuviéramos ante ese dolor que el paciente va a agarrar como una garra y después va a decir que es opresivo y después va a decir que ese dolor también se irradia hacia el hombro izquierdo y brazo izquierdo, antebrazo, parte interna y los dedos, principalmente el meñique y el anular. Entonces estamos casi frente a un coronario, ¿no? A un coronario que puede ser angina estable solamente o síndrome coronario agudo, que ya es mucho más importante, que está ya en un infarto agudo de miocardio y que va a necesitar, por supuesto, en 10 minutos que se defina bien el diagnóstico y que esto pueda solucionar el problema de este paciente. Lo mismo las otras, ¿no? La pericarditis es casi parecida al ANGO y al síndrome coronario, que van a hacer diagnóstico diferencial y nosotros tenemos que poder descartar. Las valvulopatías, más bien, a Dios gracias, pues soplan. Entonces, pues el soplo que va a tener, si es aórtico principalmente y está con dolor, entonces nosotros nos vamos a orientar mucho más a esta alteración que al ANGO, ¿no? Entonces, pues este dolor torácico es sumamente importante, que actualmente se ha dado porque ya en los centros grandes principalmente del norte de Europa, se conoce como unidades del dolor torácico. Todo paciente debe entrar a esa unidad. En esa unidad se tiene que hacer todo este rastreo. Apenas tiene un dolor torácico y entonces empezamos a definir qué es. Si es TEP, entonces pues pasará a internación y harán su tratamiento. Neumotórax, pues por supuesto, igual también entrará al servicio de medicina interna, de neumología. Dolores musculares esqueléticos, entonces pues nosotros empezaremos a dar antiinflamatorios o relajantes musculares para que se pueda evitar, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para descartar esto, que es lo más importante, porque muchos a veces no funcionan como dice la literatura. El dolor, que se va al hombro, que se va todo eso. A veces no hay eso. Entonces nosotros tenemos que definir. En las UDTs hay 10 minutos para poder definir si es o no es coronario. Entonces hacemos la anamnesis, hacemos un electrocardiograma, que espero que logren tener ustedes en el centro que trabajan o que vayan a trabajar, ¿sí? Y un laboratorio que es la troponina T. Miren, son 3 aspectos que nosotros debemos pedir inmediatamente. Cuando estamos sospechando, 90% de que la semiología te está llevando a sospechar de una angina o de un síndrome coronario agudo. Entonces, todo sale negativo, tienes otros 10 minutos para después volverle a pedir las 3 cosas. Pasan 10 minutos, que ha sido negativo, tienes otros 10 minutos de espera para pedirle de nuevo las 3 cosas. Y si en los 30 minutos todo es negativo, entonces tienes tú la certeza de que ese dolor no es coronario. Y aunque lo mandes a casa, no va a morir en su casa. Esa ha sido por eso han nacido las UDTs. Porque antes, así dolores que parecían ser pasajeros, se los mandaba a casa
y volvían a pedir un certificado de defunción, porque en la casa habían fallecido. Y como en algunos lugares se hacen las necropsias, entonces pues se hicieron y el diagnóstico era infarto agudo de miocardio, la causa de muerte. Muchos problemas. Ahora también algunos médicos ya también, al mínimo dolor internado, total, ya que se interne, en emergencias principalmente dolor torácico, ya que se interne. Se internaba el paciente un día y después se decidía que no era. Era una costocondritis, una neuritis, alguna de esas cosas. Entonces se perdía tiempo, se perdía dinero, se perdía cama ocupada, todas esas cosas. Y por esa razón apareció la UDT, para que se pueda definir en 30 minutos si es o no es coronario el paciente. Inclusive, si hay una UDT realmente establecida, antes de que se vaya el paciente, está en el protocolo de atención del dolor torácico que ese paciente vaya a ergometría. Y entonces va a ergometría, allá es negativo, recién se va a casa con todo el medicamento seguramente que va a ayudarle por el dolor torácico que está teniendo. Y de esa manera se puede ayudar también a las personas. Las palpitaciones son percepciones conscientes del funcionamiento del corazón. Muchos de nosotros hemos debido sentir cuando estábamos enamorando, por ejemplo. En esa época recién nos damos cuenta de que funciona nuestro corazón. El corazoncito. ¿Sí? Pero después está funcionando, ahorita está funcionando, pero ni se lo siente. Cuando se lo siente, y además es una sensación desagradable, porque lógicamente ese momento emocionante de encontrarnos, por ejemplo, pues lógicamente va a ser una sensación que más bien nos hace pensar que sí estamos vivos y una serie de cosas, ¿no? Pero cuando es una sensación desagradable y sensación de sentir a nuestro corazón, estamos hablando de palpitaciones, ¿sí? Entonces estas se pueden extender inclusive a las arterias que están en el cuello, en ese sistema, donde también se va a evidenciar esa palpitación que está sintiendo el paciente. Y los tipos de palpitación van a ser dependientes del tipo de alteración. La taquicardia sinusal, que puede ser sin un motivo de preocupación, simplemente va a venir un momento, o ese paciente está teniendo un problema sanguíneo que se va a perder mucha sangre, o está teniendo una enfermedad propia de los glóbulos rojos que está entrando en una anemia crónica, severa, que va a hacer que se produzca la taquicardia sinusal. O definitivamente un susto, una emoción intensa, algo que se le ha informado al paciente, que ha surgido y ha tenido un efecto en una hormona que sale desde el cerebro y que va a pedir que ese corazón pueda bombear mucho más. Estamos hablando del simpático, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, es tremendo el que va a hacer funcionar este corazón, pero va a ser momentáneamente. Si se va a tener mucho más prolongadamente, entonces nosotros tenemos posibilidades de que, si ustedes se acuerdan, los dos ruidos cardíacos, el 1 y el 2, hay un espacio que es el sistólico, y luego viene otro espacio mucho más, el doble de la sístole, que es el espacio diastólico. Cuando empieza la taquicardia, roba a la diástole y de tal manera que llega un momento en que dice que el corazón puede sonar como un reloj, tic-tac, 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 tic-tac. Ese ya no hay una posibilidad de buena irrigación del músculo cardíaco. Por tanto, va a haber isquemia. Aparte de las palpitaciones, va a haber dolor precordial. Y entonces estamos yendo ya a una enfermedad que debemos nosotros contener y detener. La taquicardia paroxística. Esto es más
de los jovencitos que muchas veces nacen con una alteración en la conducción del corazón, un haz anómalo que nace con ellos, y el principal es el de Kent, y ese le va a producir un síndrome, que es el síndrome de Parkinson-White. Entonces, pues, este síndrome va a producir estas taquicardias. Ahora, persona que no sepa que tiene una tiroides que está mal funcionando, y principalmente un hipertiroidismo que no se le ha diagnosticado y que constantemente hace taquicardias paroxísticas supraventriculares, entonces quiere decir de que está habiendo una alteración en esa tiroides. El tratamiento no es para el corazón, es a la tiroides. La tiroides frena y lógicamente el corazón deja de tener estas palpitaciones extremas, ¿no? Entonces, otro tipo de palpitaciones son las extrasístoles. Son palpitaciones instantáneas, fugaces, que pueden ser variables en frecuencia, en cadencia, y que en un electrocardiograma nosotros tenemos el signo, ¿no? Este es un normal, este es la extrasístole, normal, extrasístole, dentro de lo que es el juego de la electrocardiografía. Tenemos que preguntar cuándo apareció, frente a qué circunstancias, de qué forma se inicia y termina el episodio. Normalmente la taquicardia supraventricular aparece bruscamente y bruscamente se va. Es decir, a veces dura minutos, a veces dura horas. Cuando ya dura más de 5 horas, recién el paciente se aflige y viene al médico para que se le pueda solucionar esto, ¿no? Edema en miembros inferiores. Sabemos que es el aumento de volumen del líquido intersticial en el líquido subcutáneo. Inicialmente el edema aumenta progresivamente a lo largo del día y desaparece luego del reposo nocturno en cama, por la ley de gravedad o gravitacionales, donde se va a la región sacra principalmente. Es bilateral, simétrico, frío, blanco, blando. Indica un fallo del ventrículo derecho. Esto de frío, blanco y blando es cuando ya es crónico. Cuando la insuficiencia cardíaca es aguda, es reciente, entonces nosotros vamos a tener un edema al revés, caliente, rojo y duro. Esa es la diferencia entre una insuficiencia cardíaca antigua y una insuficiencia cardíaca reciente. Pero siempre va a haber el fallo del ventrículo derecho como máxima expresión de este edema. Y es un edema que no amanece con él. Si amanece, entonces es renal. Y además la cara. Entonces la cara como en luna llena. Entonces, pues eso es renal, pero esta no. A lo largo del día empieza a aparecer y por eso se le llama edema vespertino, porque a las 5 o 6 de la tarde ya está hinchado el paciente. Va a llegar a la noche, se va a acostar, ahí va a funcionar la ley de la gravedad, por tanto va a ser retirado, el corazón va a trabajar mejor también momentáneamente, recoge todos los líquidos que estaban saliéndose y está sin edema el paciente al día siguiente. ¿Cuándo ha iniciado? Para ver cómo va a estar la gravedad de este paciente, ¿no? Tiene que ser simétrico, debemos observar color, si hay dolor, el calor local y si es blando o duro nuestro edema. Síncope, otro motivo de consulta cardiovascular, ¿no? La pérdida brusca transitoria de la conciencia. Es una pérdida de conocimiento con pérdida de tono muscular y caída al suelo, principalmente atributo de la isquemia cerebral. Si hay personas que han hecho esto en síncope, están pues haciendo un trastorno isquémico transitorio para que nos pueda llamar la atención nosotros, porque el próximo va a ser un accidente vascular cerebral. Entonces ahí ya no hay vuelta atrás. Aquí todavía hay vuelta atrás, el cerebro va a volver a funcionar adecuadamente con todas sus facultades y no va a haber inconveniente. Cuando hay el accidente vascular cerebral, pues ya no va a haber esa opción.
Otro tenemos la hemotisis, que es la expulsión de sangre roja rutilante al esfuerzo de tos. Aquí estoy poniendo la causa del estenosis mitral como la máxima expresión, pero este síntoma es el que nos va a hacer, nos va a distraer y además nos va a confundir entre la causa neumónica y la causa cardíaca. Muchos neumólogos van a diagnosticar neumonías o tuberculosis. Pasa el tiempo y es estenosis mitral. El cardiólogo, por su lado, va a decir, esto es estenosis mitral. Y va a empezar tratamiento, va a hacer estudios, todo, y después va a decidir recién que había sido una tuberculosis pulmonar. Entonces, pues nos juega a ambos lados este síntoma que nosotros tenemos que descubrir. Pero tener en cuenta que la hemotisis, una de sus causas es la estenosis mitral. No es la causa entera, no es la única. Entonces hay otras causas más que pueden provocar también esto. Signos. El examen, entonces, pues, muchos de nosotros nos quedamos con solamente la auscultación. Y de la auscultación solamente nos quedamos con ruidos hipofonéticos, o normofonéticos, o hiperfonéticos. Ahí nos quedamos, eso es todo. Pero no debería ser así. Tenemos que hacer la inspección, ¿sí? En un paciente en decúbito dorsal que usa almohadas con su respaldo para elevar la postura, esta es la posición, y debemos reconocer su facies también. La facies tricomia del mitral es la cianosis en labios, orejas y nariz y enrojecimiento de sus pómulos y ocasionalmente un tinte amarillo, ¿no? Aquí está lo que estamos describiendo ahí, los pómulos alrededor de la nariz y los labios, ¿sí? La facies aórtica, paciente pálido, aporcelanado, simula exoftalmia, tiene el signo de Muset presente, el signo de Muller y el pulso de King. Estas son las formas de encontrar esta facies. Luego, hacemos también de que una vez que esté en decúbito dorsal, hombre tiene que estar desnudo el tórax, mujer tórax desnudo con un paño cubierto en la cara anterior, el tórax relajado, el examinador se presentará a la derecha del paciente y enfrentará la región a examinar. Se inicia el examen de la inspección con la observación del precordio. Principalmente basa en la búsqueda de latidos visibles. De forma característica es posible visualizar el latido de punta en la zona apexiana y en jóvenes hasta 30 años y en personas delgadas aún luego de los 30 años. En estas otras zonas del precordio, la visualización de latidos indica, en términos generales, siempre patología cardiovascular. La inspección estática, entonces podemos ver estas alteraciones de la circulación colateral en el síndrome de la vena cava superior. Debemos ver también el cambio de coloración que existe o los abombamientos que puedan existir a nivel de este tórax, ¿sí? En la inspección dinámica, entonces, pues tenemos que ver principalmente el choque de la punta, que está dado normalmente por el roce o golpeteo del ventrículo izquierdo sobre la caja torácica, ubicado en el quinto espacio intercostal, por dentro de la línea medio clavicular. Por dentro de la línea medio clavicular, aquí es el quinto espacio donde nosotros tenemos que encontrar el choque de punta, que es lo normal. Efectuar la palpación. Ahora ya también hacemos la palpación. Se debe colocar la mano derecha bien extendida y con la cara palmar después. Aquí están como estamos haciendo, ¿no? La palma extendida o con dedos en los espacios intercostales para que nosotros podamos buscar principalmente el latido apexiano, el apex. Nuevamente en el quinto espacio intercostal dentro de la línea medio clavicular o buscar en otras regiones latidos que puedan estar presentes o choques que puedan estar presentes
tanto en la base como en el mesocardio del corazón, del área precordial. Las modificaciones del choque de la punta. Esto es lo normal que nosotros sentimos cuando estamos palpando. Luego en el ejercicio, en la emoción, en el embarazo, en la fiebre, en el hipertiroidismo, va a aumentar. Mucho más va a aumentar en la hipertrofia ventricular izquierda a causa de la insuficiencia mitral, comunicación interventricular, conducto arterioso persistente, y va a ser amplio en la hipertrofia ventricular izquierda a causa de la enfermedad aórtica, porque está aumentando el ventrículo izquierdo, insuficiencia aórtica grave y la hipertensión arterial grave también va a llevar a este crecimiento del ventrículo derecho y del izquierdo. Por tanto, va a haber este tipo de aumento de la intensidad de este choque de la punta. Su duración, cuando está prolongado, debemos sospechar de la estenosis aórtica valvular, infravalvular, supravalvular, hipertensión, coartación aórtica. Si está acortado, choque cardiogénico y las taquiarritmias, como habíamos dicho, de que va a disminuir el espacio diastólico. Su desplazamiento, cuando es extracardíaca, va a ser por causa de neumotórax, pleuresías, atelectasias, retracción fibrosa, hernias hiatales, corazón en gota, enfisema pulmonar, cuando esté desplazado, pero de causa extracardíaca. Y la patología intrínseca, entonces un dextrocardio, una estenosis valvular aórtica, estenosis subvalvular aórtica, insuficiencia aórtica pura, insuficiencia mitral pura, hipertrofia ventricular derecha. El latido apexiano, nuevamente, se hace referencia a que nosotros tenemos que comprobar que esté en el quinto espacio intercostal y que esta posición del AF se desplaza a unos 5 centímetros a la izquierda, haciéndose más intenso cuando nosotros lo ponemos en una posición de decúbito dorsal a un decúbito lateral para poderlo observar mejor. Patologías que alteran el choque de la posición del choque de la punta: la retracción mediastinal, tumor del mediastino, derrame pleural, neumotórax. Causas cardíacas: desvío hacia arriba en derrames pericárdicos, desviado hacia afuera cuando existe dilatación del ventrículo izquierdo, desviado hacia abajo cuando existe hipertrofia del ventrículo derecho. Si hay agrandamiento de ambos ventrículos, el choque de punta se desplaza hacia abajo y hacia afuera. Frémitos que nosotros podemos palpar, ¿sí? El frémito de la punta es generalmente diastólico por una estenosis mitral. Frémito basal derecho es generalmente sistólico por una estenosis aórtica. El frémito basal izquierdo es generalmente sistólico por una estenosis pulmonar congénita. Y el frémito en mesocardio, pasaje de sangre por los orificios ubicados en el tabique auricular o ventricular, comunicaciones congénitas. Otros latidos: latido parasternal izquierdo es la expresión de la sístole potente en un ventrículo derecho dilatado hipertrófico. Depende de una hipertensión pulmonar primaria, primitiva o secundaria, o como también de una estrechez pulmonar. La percusión: pocos hacemos ya actualmente la percusión. Lo que nos denota es cómo vamos a ubicar nosotros el área del corazón. Y si a esta área del corazón se aumenta más todavía la porción de mate, entonces estamos hablando de derrame pericárdico que nosotros podemos constatar con una radiografía de tórax. Ahora, en la auscultación, los focos de auscultación debemos recordar, ¿sí? Los de la punta mitral, tricuspidio, los de la base, aórtico, pulmonar, y el accesorio pulmonar y el mesocárdico. Es decir, estos son los anteriores. Y en la parte posterior, todo lo que esté alrededor, a lo largo de la columna, parte izquierda. Podemos nosotros ubicar también ahí, principalmente soplos del ductus o de la persistencia del conducto arterioso. Primer ruido cardíaco causado por la sístole ventricular aparece a 0,055 segundos después de la onda aguda del electrocardiograma. El segundo ruido es más breve, más agudo que el primero.
Es más intenso en la base, donde se puede impresionar como un único. Tercer ruido, debido a la vibración del músculo ventricular en relajación causado por el abrupto llenado rápido y a la puesta en tensión del aparato valvular por el rápido ascenso del anillo de esta válvula. El cuarto ruido obedece a la puesta de tensión del aparato valvular auriculoventricular como del miocardio ventricular, ocasionando por la aceleración del llenado final diastólico a cargo de la sístole auricular. Entonces, tercer ruido, llenado rápido. Cuarto ruido, sístole auricular. ¿Sí? Está la relación del electrocardiograma y la relación de las presiones que hay para que vaya subiendo los diferentes ruidos. Aquí es el cierre de la válvula mitral tricuspidia y empieza a subir la presión y se abre las aurículas sigmoideas, aorta mitral, para luego volver a cerrarse en la aparición del segundo ruido. Causas que alteran el primer ruido. Aumentan en forma fisiológica la anemia, el hipertiroidismo, ejercicio físico, distonía neurovegetativa. En patológica, la hipertensión, la aterosclerosis, la estenosis mitral, las arritmias, los bloqueos AB. La disminuye fisiológicamente en los obesos o en los atletas, y en las extracardíacas, enfisema y cor pulmonale, y en cardíacas propiamente, insuficiencia mitral, miocarditis, pericarditis, trastornos de la conducción, hipotensión arterial, endocarditis bacteriana. La del segundo ruido aumentan en el foco aórtico la hipertensión, la nefroesclerosis, estenosis de la aórtica, aortitis sifilítica, ateroma. Y en el foco pulmonar, la estenosis mitral, la insuficiencia cardíaca izquierda, el shunt derecha izquierda, la estenosis mitral, el cor pulmonar agudo, la hipertensión y hipertensión pulmonar primaria. La disminuyen en el foco aórtico, la insuficiencia cardíaca izquierda, la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica y la hipotensión arterial. Y en foco pulmonar, la insuficiencia cardíaca derecha, la estenosis pulmonar. Los desdoblamientos de los ruidos cardíacos. El primer ruido puede estar desdoblado por el bloqueo completo de la rama derecha, en especial y si hay sobrecarga hemodinámica del ventrículo derecho. Segundo ruido durante la inspiración por aumento del retorno venoso al ventrículo derecho. Clics aórtico, vibraciones chasqueantes, breves y de alta frecuencia. Pulmonar, se ausculta solo en foco pulmonar y no aumenta de intensidad a la vez que se retrasa durante la inspiración. Hay también mesosistólicos o telesistólicos. Chasquidos, principalmente de la válvula mitral, choque seco breve con un paripotazo, ocurre en la sístole, casi exclusivo de la valvulitis reumática antiguas con estenosis mitral. El chasquido de apertura de la válvula mitral, choque breve y seco que se percibe en la punta un poco después de iniciada la diástole. Chasquido de apertura de la válvula tricúspide, presente en la estenosis, se percibe en la región sifoide, aumenta en el apnea post-inspiratoria. Los chasquidos diastólicos aórtico y pulmonar se dan la sensación de un golpe seco y breve como un papirotazo en el momento del cierre de la sigmoidea. Soplos. Son ruidos patológicos producidos por las vibraciones secundarias a un flujo sanguíneo turbulento. Determinan la localización respecto al ciclo cardíaco, pueden ser sistólicos, diastólicos. Los sistólicos puede ser o no puede ser con cardiopatía. Los diastólicos siempre son patológicos y son cardiopatía. La topografía es el lugar donde mejor se ausculta el soplo, indicador más fiel de su origen. La transmisión o irradiación sigue la dirección de la corriente sanguínea. La intensidad según los grados. Grado 1 débil, solo auscultables en condiciones muy favorables y luego de unos segundos.
Grado 2 se ausculta fácilmente. Grado 3, intensidad moderada con frénito. Grado 4, 5, muy intensos con frénito. Y el grado 6 se ausculta con estetoscopio situado a milímetros del tórax y tiene frénito, ¿no? Entonces el grado 6 ya se lo escucha sin estetoscopio. Los soplos, que son las vibraciones por el flujo sanguíneo turbulento, pueden ser orgánicos y funcionales. Los orgánicos casi siempre son holosistólicos o holodiastólicos. Los funcionales nunca son holosistólicos ni diastólicos. Son una parte de la sístole y una parte de la diástole. Son sistólicos, diastólicos y sistodiastólicos, frecuentemente unifocales, dan tri, intensidad 2/6 en la escala de Ledin, la que hemos visto anteriormente, la irradiación típica, mientras que los funcionales nunca son diastólicos, frecuentemente polifocales, nunca dan tri, intensidad de 1 a 1.5 en la escala de Ledin y no tienen irradiación típica. Los soplos orgánicos y anorgánicos o funcionales. Órgano valvular, insuficiencia estenosis mitral, aórtica pulmonar o tricuspidia. Órgano muscular, hipertensión, soplo de Austin Flint. Este es en la fiebre reumática activa. Órgano vascular, es el ductus y la comunicación interauricular. Órgano septal, es la comunicación interventricular o enfermedad de Royer. Y la órgano pericárdica, que viene a ser por la pericarditis. ¿Sí? Los intracardíacos pueden estar producidos por anemia, fiebre, hipertiroidismo. Los extracardíacos pueden estar presentándose por cardiocirrosis de Ortiz, Ramírez, o el cardiopulmonar de Botay, enfermedades congénitas. Clasificación fisiopatológica de eyección de regurgitación. Es soplo auriculosistólico, estenosis mitral, soplo sistólico de eyección, estenosis aórtica y cardiopatía obstructiva con comunicación interauricular. Y de regurgitación, los soplos sistólicos o comunicación interventricular y los soplos diastólicos de insuficiencia aórtica. Sistólico obstructivo, estenosis mitral. El de Caricums, actividad reumática por inflamación valvular. Y el fanjásico, soplo de Gibson en el ductus. Los soplos de la parte derecha aumentan con la de Rivero-Carvalho positivo. Sistólicos, eyectivos, la estenosis pulmonar, la comunicación interauricular. Y regurgitantes como la insuficiencia tricuspidia. Diastólicos de llenado, estenosis tricuspidia. Y regurgitantes como la insuficiencia pulmonar. El soplo del ventrículo izquierdo con maniobra de Rivero-Carvalho negativo. Aquí ya se hace negativo. Sistólicos, eyectivos, estenosis aórtica, regurgitantes, insuficiencia mitral y comunicación interventricular. Cianosis. Coloración azulada de piel y mucosa que aparece cuando la hemoglobina reducida está en los capilares. El hipocratismo digital, alombamiento de las uñas en forma de vidrio de reloj con ensanchamiento de las falanges distales, que adopta la forma de palillo de tambor a expensas de las partes blandas, es un signo de hipoxemia crónica. Y bueno, ahora con todos estos datos, más los exámenes complementarios que vamos a nosotros a utilizar, estaríamos ya para poder hacer uso de nuestra semiotécnica y poder